Merche, bienvenida. Nuestro hermano Lerma también, bienvenido. Y no sé si hay alguna persona más nueva, creo que hay alguna más. Bueno, bienvenidos a todos a nuestra semana de oración. Y esta noche vamos a abordar un tema que cambia un poco lo que hemos tocado hasta ahora, que ha sido casi exclusivamente sobre la pareja. Esta noche vamos a analizar la relación de los padres con los hijos en el ámbito espiritual, en el plano espiritual. ¿Qué pueden hacer los padres para que los hijos se mantengan en la fe, o al menos tengan grandes probabilidades de mantenerse en la fe? El texto que tocaremos hoy se titula El poder de la enseñanza, es decir, cómo nosotros como padres podemos enseñar a nuestros hijos, siendo un modelo para ellos, siendo un ejemplo, tanto en nuestros actos, en nuestra relación de pareja para ellos, como también en nuestra relación espiritual, cómo podemos enseñar a nuestros hijos por hechos y por palabras, para que ellos se enamoren de Jesús, para que ellos se enamoren de Dios. El texto que he escogido para el tema de esta noche está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9. Dios le dijo a su pueblo: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Desde luego es toda una amonestación, toda una orden que Dios nos da a los padres que tenemos que cumplir en cuanto a las enseñanzas espirituales con nuestros hijos. Luego desgranaremos un poco qué es lo que este texto quiere que hagamos en nuestros hogares. Pero antes quiero explicaros una historia que cuenta Enrique Chaig, un autor adventista que ha escrito bastantes libros. En su libro Dicha y Armonía en el Hogar, en la página 179, él cita un estudio que se realizó en 1900. En 1900, un señor que se llamaba A.E. Winship hizo un estudio titulado Estudio en Educación y Herencia. Fijaros, educación y herencia. Es decir, cómo la educación que nosotros le damos a nuestros hijos puede luego verse en la herencia, no solo de ellos, sino de sus nietos, bisnietos, es decir, hasta dónde llega esa educación. Pues este señor hizo un estudio sobre esto y analizó la vida, dentro de varios estudios que tiene el libro, de los descendientes de dos hombres. Uno se llamaba Jonathan Edwards, muy conocido en los círculos teológicos de Estados Unidos por ser un teólogo eminente, protestante, y otro prácticamente desconocido, salvo en los círculos policiales y de cárceles, que se llamaba Max Jukes. ¿Quién era Jonathan Edwards? Pues Jonathan Edwards nació el 5 de octubre de 1703. Fijaros que el estudio se hace en 1900, o sea que habían pasado 200 años hasta que se realiza el estudio. Pues el 5 de octubre de 1703, este hombre, este niño en ese momento, comienza sus estudios universitarios a la edad de 13 años. La universidad con 13 años comenzó Jonathan Edwards y se graduó con honores. Llegó a ser un pastor
y con un sermón titulado Los pecadores en manos de un Dios enojado, inició la mayor reforma espiritual que se haya logrado en Estados Unidos antes de la Guerra de la Independencia, con un sermón titulado Los pecadores en manos de un Dios enojado. Edwards inició lo que se ha conocido como el Gran Despertar, un reavivamiento espiritual espectacular en los Estados Unidos. Este hombre sirvió como rector de la prestigiosa Universidad de Princeton y en 1727 se casa con una chica llamada Sarah Pierrepont, también de una familia muy piadosa, una mujer de carácter alegre y jovial, y se dice en las biografías que era una madre excepcional. Entre los descendientes de Jonathan Edwards es interesante que hay un vicepresidente de los Estados Unidos, 3 senadores, 3 gobernadores, 3 alcaldes, 13 rectores de universidades, 30 jueces, 65 profesores de universidades, 80 funcionarios, 100 abogados y 100 misioneros. Por la misma época y en la misma zona nació Max Jukes. Este hombre era un incrédulo, además se dio a la mala vida y llegó a ser un criminal, un borracho, no tenía educación y se casó también con una mujer incrédula como él. En 1900, un estudioso llamado Richard Dugdale hizo un estudio de los reclusos de una prisión de Nueva York y encontró que 42 de los reclusos que había en esta prisión, con apellidos diferentes, eran realmente descendientes de Max Jukes. Tirando del hilo y analizando para este estudio que os dije al principio, descubrió que había unos 1026 descendientes de esta pareja, de Max Jukes. Y descubrió que entre esos 1000 y pico había 310 indigentes que pasaron un total de 2300 años en asilos, sumado todo el tiempo que estuvieron todos ellos en los asilos. 50 mujeres que se dieron a una vida libertina, 7 asesinos, 60 ladrones y 130 otros reclusos. Según este estudio, en 1900, es decir, 200 años después del nacimiento de Max Jukes, todos los descendientes que se habían dedicado a la mala vida de Max Jukes habían costado al gobierno $1.100.000 de aquella época, que era un dineral para aquella época. ¿Por qué una diferencia tan grande entre las descendencias de estas dos familias? ¿Qué es lo que marcó la diferencia? ¿Qué es lo que hizo la diferencia para estos descendientes? Elena de White, en Consejos para los Maestros, página 103, nos da la respuesta. Ella dice que las influencias educativas del hogar son un poder decisivo para el bien o para el mal. Las influencias educativas del hogar, es decir, lo que nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos, son una influencia decisiva, dice ella, para el bien o para el mal. Así es que nosotros estamos marcando no solo lo que van a hacer nuestros hijos, sino lo que van a hacer los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Imaginaros hasta qué punto es importante esa responsabilidad que Dios nos ha dado en la educación de nuestros hijos. ¿Qué es lo que estamos explicándoles? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Ella dice, si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por medio de instrumentos elegidos por él. Así es que si yo no hago mi labor, hay alguien que sí está dispuesto a hacerla.
y ese es en el que muchos creen poco, pero que está trabajando más que nosotros, todos los días y a todas horas, haciendo masajes cerebrales a nuestros hijos delante del televisor a todas horas. Es decir, o los padres hacen bien su trabajo o alguien lo va a hacer por ellos, pero hacia el mal. El estudio de las descendencias de estas dos familias me recordaba el texto de Éxodo 20, versículos 5 al 6, que dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito. Cuando Dios visita en la Biblia, siempre que aparece la palabra visitar, es que Dios viene en juicio. Cada vez que Dios visita, es que Dios viene a juzgar. Así es que cuando Dios visita, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, está queriendo decir, es un texto que intenta decir que Dios lo que hace es comprobar si la maldad de los padres se está reproduciendo en los hijos. A ver si encuentra alguno al que puede salvar, al que puede sacar. Bueno, Dios lo intenta con todos, pero es tan difícil sacar a un hijo que ha tenido una influencia nefasta a través de la educación de sus padres, que por eso Dios está diciendo que finalmente viene en juicio, a ver qué hace con esa descendencia. Y Dios dice que juzga hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Quiere esto decir que Dios revisa o juzga la vida de nuestros hijos? Dios revisa a ver si las malas cosas o las buenas cosas que les hemos enseñado, ellos las están haciendo, las están repitiendo. En el caso de las malas cosas, a ver si han sido capaces de salirse de esa tendencia que les hemos enseñado. Y hoy ya no hace falta ser creyente para entender lo que Dios está diciendo aquí, porque los propios educadores, los que están tratando con adolescentes, los he oído 1000 veces en televisión diciendo cómo se repite el cuadro de un maltratador en sus hijos. Esos hijos suelen luego ser maltratadores todos. ¿Cómo es posible? Calcan el patrón de los padres. La forma de educar que yo tengo, pues es la forma de educar que yo aprendí de mis padres. Es interesante. Y es difícil salirse de esos patrones. Es difícil salirse de los patrones y de las enseñanzas que nuestros padres nos han marcado. Son raros los que por reacción, hijos de un padre borracho que han sufrido muchísimo, se juran que ellos nunca jamás caerán en eso y son abstemios, por ejemplo, completamente. Hay casos. En la Biblia hay casos de hijos, de padres malísimos, de reyes malísimos de Israel que fueron reyes buenísimos. Y tú puedes decir, ¿cómo de un padre tan malvado puede salir un hijo tan bueno? Pero también tenemos el caso al revés. Padres buenísimos, por ejemplo, como los padres de Sansón, y sale un hijo. Así es que no toda la educación marca completamente a un hijo. Hay posibilidades de salirse, por eso Dios dice que viene a revisar a ver si es capaz de salirse de esa mala educación. Pero Dios dice, oye, pero los que marcan una buena educación, va a durar mucho esa buena educación. Fijaros, dice hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones. Es interesante que en varios lugares de la Biblia se habla de estas 1000 generaciones. Y simplemente para que veáis cómo la Biblia no se contradice en nada, y es espectacular, Dios dice que revisa por 1000 generaciones la buena educación de aquellos que honran los mandamientos de Dios en sus hijos. Fijaros que Deuteronomio, capítulo 7, versículos 9 al 10, dice: Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, y en persona le dará el pago. En Primera de Crónicas 16:15 dice: Él hace memoria de su pacto perpetuamente
y de la palabra que Él mandó por 1000 generaciones. En el Salmo 105:8 dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó por 1000 generaciones. Las 1000 generaciones aparecen siempre. ¿Por qué no dice por miles de generaciones? No, dice por 1000 generaciones exactamente. En la Biblia, una generación son, ¿cuántos años? ¿Cuántos años son una generación? Lo sabemos por el Éxodo. Dios hizo caminar por el desierto, ¿cuántos años? Hasta que esta generación perversa muera toda en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años es una generación en la Biblia, y lo podéis ver en el libro de Job. Dice que Job, después de que Dios le restauró todo, dice que vivió 150 años más. Dice, y vio a sus hijos, los que tuvo a partir de los que recuperó, dice que los vio hasta la 4ª generación. Si sumáis 40 generaciones, descubriréis que realmente en 160 años él vio hasta la 4ª generación. ¿Por qué? Porque las generaciones son de 40 años. Así es que si en la Biblia una generación son 40 años, 1000 generaciones, ¿cuántos años son? ¿Cuánto? 4000 años. 4000 años. 40 años son... son 40.000. Bueno, entonces he hecho yo mal las cuentas. De verdad, son 40.000. Son 40.000. Muy bien, pues al hacer mal las cuentas me salían 4.000 a mí, fijaros. Pues automáticamente lo que quería mostrar es que Dios de alguna manera está diciendo, mira, yo mantengo mi misericordia hasta el final del tiempo, hasta que se acabe el tiempo, hasta la segunda venida. Yo voy a estar manteniendo mi misericordia y dando tiempo de gracia a aquellos ¿qué? Aquellos que enseñan correctamente a sus hijos, e iré mirando generación tras generación cómo se está transmitiendo su enseñanza. Fijaros que ¿en qué tiempo estamos viviendo? Bueno, creemos que estamos viviendo al final del tiempo. Si Satanás está empeñado en perder a nuestros hijos, y Satanás nos dice Apocalipsis 12:12, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, y esto lo dijo el apóstol Juan hace 2000 años. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hace 2000 años tenía poco tiempo. Hoy que sabe que no le queda nada de tiempo, ¿cómo estará Satanás? Estará muy furioso. Debe estar muy furioso y debe estar buscando todos los medios con tal de perder a nuestros hijos. ¿Por qué estamos perdiendo la cantidad de jóvenes que estamos perdiendo en este tiempo? ¿Por qué? Porque Satanás está muy furioso y está empleando todas las tácticas, todos los medios posibles para perder a la juventud. No solo a la nuestra, sino a la de fuera también. Está quitando los valores, está enviciándolos con 1000 cosas, está quitándoles la esperanza. Está haciendo todo lo que puede para que finalmente todos se pierdan. Hace unos 3 años invitamos a la iglesia de Vallecas a un hermano rumano de la iglesia de Maús, y es un hermano que es un joven, se ha casado hace 2 años y ahora su esposa le acompaña en esas aventuras. Es un hermano que recoge medios como puede y se marcha a las selvas del Perú, pero no a cualquier selva, se marcha a lo más profundo de las selvas del Perú, se meten por los ríos subiendo, hasta lugares en el que prácticamente el hombre blanco o la civilización no ha llegado. Tanto es así que las tribus con las que se encuentran pues no hablan castellano, para nada. Y entonces tienen que hacerse acompañar de intérpretes.
Y él nos mostraba unas fotografías espectaculares, pero nos contaba cómo corrían unos peligros terribles porque llegaban a lugares donde los que sí llegan son los prospectores de petróleo. Pero las tribus ya han aprendido que los prospectores de petróleo, que son los extranjeros que vienen en helicóptero y todo eso, les quitan las tierras, los matan, para luego llenar de contaminación y de petróleo todos sus ríos y toda su tierra. Entonces, ¿qué hacen las tribus? Matan a todos los prospectores de petróleo que caen cerca de ellos. Así es que era peligrosísimo porque te confunden con un prospector de petróleo y automáticamente buscan matarte. Y ellos decían que, desde luego, Dios los estaba protegiendo de una manera increíble porque habían sabido, por los intérpretes, cómo se había planeado su muerte en varias aldeas de las que habían ido. Pero lo que estaban consiguiendo era espectacular, mis hermanos. Yo quiero traerlo aquí una tarde de un sábado para que él cuente lo que nos contó, porque vivían milagros de Dios y sueños de Dios a los brujos de la aldea, pero sueños de Dios en los que los brujos veían la Nueva Jerusalén y todo, brujos que se oponían a la entrada de ellos e intentaban que toda la aldea les rechazara. De repente tenían un sueño y ellos se mueven por sueños allí. De repente tenía un sueño el brujo y el brujo los despertaba de madrugada, venid, y tenía reunida a toda la aldea, y el que antes no quería ahora estaba desesperado porque predicaran el Evangelio, porque Dios le había dicho que se iba a perder él y toda su aldea si no dejaban de escuchar aquel mensaje. Pero ¿a qué os quería contar esto? Os lo quería contar porque él nos contaba que los intérpretes que llevaba eran dos brujos, y tú veías en las fotos esos dos brujos y eran dos indios bajitos, así pequeñitos, que tú decías, pero... Y él decía, no sabéis el poder que tenía esos dos individuos en sus aldeas respectivas. Ahora estaban convertidos a la iglesia y habían cambiado completamente. Pero ellos les guiaban y les llevaban a los lugares más remotos para que predicaran el Evangelio en esas aldeas y hacían de intérpretes. Y dice que muchos días subiendo, porque suben durante muchos días con una piragua enorme, con motor cargada hasta los topes de cosas, entonces dice que oían de vez en cuando por la selva unos alaridos espeluznantes, pero unos alaridos que eran alaridos humanos, dice él, eran alaridos, no eran de monos ni de que ya sabíamos cómo eran como alaridos humanos, pero los escuchábamos frecuentemente, más cerca, más lejos. Dice, hasta que, dice, yo le pregunté al brujo este que llevaban ellos de intérprete, a los dos brujos les pregunté, oye, ¿esos gritos qué son? Y ellos contestaron tranquilamente, los dos estaban de acuerdo. Dice, son espíritus que gritan, dijeron ellos. Y él les dijo, ¿y por qué gritan? Dice, no lo sabemos, dice, pero últimamente gritan más que nunca. Y cuando llegaban a las aldeas, los propios aldeanos y los propios brujos con los que finalmente conseguían hablar, les decían, dice, no sabemos qué está pasando últimamente, dice, porque antes los espíritus, dice, tenían sus lugares en la selva, a los cuales nosotros íbamos allí a adorarles y a rendirles pleitesía, haciendo altares y todo esto. Dice, y ellos solo venían a las aldeas de noche, para lo cual poníamos unos altares delante de las puertas para que ellos descansaran allí y no entraran a la casa. Dice, pero ahora, dice, los espíritus han abandonado los lugares donde estaban frecuentemente, dice, y vienen a las aldeas de día, de noche y a todas horas, y constantemente están chillando. Este hermano decía, yo creo que están chillando, porque ellos saben que les queda muy poco tiempo y están muy nerviosos y muy aterrorizados, sabiendo que se les acaba el tiempo. Así es que sabiendo todo esto, ¿cómo deberíamos aplicar hoy en nuestros hogares ese texto de Deuteronomio que hemos leído al principio? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás
en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo Dios? Nos está diciendo, la única forma de salvar a nuestros hijos es repetirles y repetirles y repetirles con vuestro ejemplo y con vuestras palabras lo que yo he hecho en vuestra vida, lo que estoy haciendo, lo que he hecho con Israel, lo que he hecho con la Iglesia, lo que he hecho con vosotros. Constantemente, repitiéndolas en todas las actividades diarias de nuestra familia. En una investigación que ha realizado nuestra Iglesia en los Estados Unidos para detectar los factores que hacen que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros adolescentes abandonen la Iglesia. ¿Qué factores influyen para que permanezcan en la Iglesia? Se ha visto que el 72% de los niños encuestados creían que con 40 años ellos seguirían en la Iglesia. El 72% de los niños encuestados creían que con 40 años ellos seguirían en la Iglesia. Pero el 28%, un 28% no se veía formando parte de nuestra Iglesia. Fijaros que estos 72%, sin duda, a medida que avancen hacia la adolescencia, va aumentando el número que se va convenciendo de que no seguirán en la Iglesia o que se marchan por 1000 cosas o por 1000 problemas. Así es que, ¿cómo hacer para que permanezcan en la Iglesia? ¿Qué factores contribuyen de manera determinante para que nuestros jóvenes permanezcan fieles a Dios y a su Iglesia después de independizarse de los padres? Que ahí es cuando viene el mayor problema. Muchos se van antes, pero otros, sobre todo después, abandonan y se marchan. Para conocer esto, un grupo de investigadores de la Universidad de Andrews, dirigidos por el doctor Roger Dudley, hicieron un seguimiento de 1.523 jóvenes entre 15 y 16 años, todos ellos bautizados. 15 y 16 años, todos ellos bautizados. Los entrevistaron o hicieron una encuesta con ellos repetida año tras año durante 10 años, desde los 15 años, 10 años, siguiendo durante 10 años, cada año, a esos 1.523 jóvenes, entre 1987 y 1997. Todos estos jóvenes que fueron entrevistados, de muchos perdieron la pista y finalmente terminaron los 10 años de encuestas el 51%, es decir, 783 jóvenes que fueron encuestados año tras año durante 10 años. Lo que se trataba de buscar o de ver era, después de 10 años, primeramente cuántos de esos jóvenes seguían en la Iglesia, pero sobre todo se buscaba qué factores habían sido determinantes en su decisión de seguir o de abandonar. Y descubrieron que 8 factores habían sido determinantes mayoritariamente en que los jóvenes permanecieran en la Iglesia. 8 factores. Esos 8 factores fueron, primeramente, el joven tiene la intención de seguir siendo adventista activo cuando sea adulto. Es decir, hay una convicción personal de ese joven en el que él no se ve fuera de la Iglesia, en el que él está convencido de que está en la verdad, que sus padres y su hogar es lo que él quiere repetir cuando sea adulto y que él seguirá en la Iglesia pase lo que pase. Así es que el convencimiento personal, el haber logrado a través de la educación que este joven se convenciera personalmente que realmente estaba en la verdad y que realmente quería seguir ahí, fue un factor determinante, absolutamente determinante. Pero el segundo factor, fijaros cuál es. Es interesantísimo. La madre asiste regularmente a la iglesia. No dice el padre. La mayoría decían porque mi madre iba a la iglesia y me llevaba y yo asistía con ella. Así es que fijaros el papel fundamental que tiene la mujer
que tiene la madre en que los hijos permanezcan en la iglesia. Es el segundo factor en importancia. El padre aparece mucho más adelante. El que la madre se mantenga como educadora espiritual de sus hijos y los mantenga en la iglesia y los lleve al club de conquistadores y los traiga temprano a la escuela sabática, es un factor fundamental para que la mayoría de esos jóvenes permanecieran en la iglesia. Imaginaros, a nosotros que a veces el llevarlos al club, luego veréis que el club sale, el llevarlos al club, el traerlos a la escuela sabática temprano, nos cuesta tanto. Pues hagamos el esfuerzo, porque es el segundo factor en importancia para que nuestros hijos permanezcan en la iglesia. En tercer lugar, el adolescente asistió a instituciones educativas adventistas, es decir, fue a colegios adventistas, a seminarios adventistas o a universidades adventistas. Así es que fue a instituciones educativas adventistas donde le enseñaron valores importantes en torno a la creación e en torno a Dios. En cuarto lugar aparece el padre. El padre asiste regularmente a la iglesia y fue un factor también determinante junto con la madre para esos jóvenes. En quinto lugar, el adolescente ora regularmente, de forma personal, es decir, ora él. No hay que empujarle a orar, sino que él se ha dado cuenta de su relación con Dios y está buscando a Dios personalmente. Sexto lugar, está de acuerdo con las normas de la Iglesia respecto al baile, discotecas, drogas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Está de acuerdo, comparte esa convicción y por lo tanto no participa de ello. Todo eso le aparta de alguna manera de las juergas de fuera de la iglesia y lo mantiene entre amistades de la iglesia. En séptimo lugar, participa regularmente en el culto familiar. En séptimo lugar aparece esto en todos los encuestados. Y finalmente, en octavo lugar, perteneció por años al club de conquistadores o de exploradores. Pertenecieron al club. Fijaros que son jóvenes muy relacionados con la iglesia, muy relacionados con instituciones de la iglesia, con programas de la iglesia y sobre todo muy relacionados con familias comprometidas con la iglesia y comprometidas con una educación cristiana. Es decir, se han comprometido día tras día a enseñar a sus hijos la palabra de Dios, sus experiencias con Dios, en el culto familiar. Fijaros que el factor que más peso tiene es la decisión personal, pero le sigue la influencia del hogar cristiano y el padre y la madre que asisten a la iglesia y realizan el culto familiar. Es interesante la decisión personal, porque la decisión personal de ese joven lo que nos enseña o lo que nos sugiere es que nosotros no tenemos que imponer la religión a los jóvenes, no tenemos que imponer la religión a nuestros hijos, sino que tenemos que hacerles la religión tan atractiva, a través de lo que hacemos en casa, a través de lo que ellos ven entre nosotros, qué tipo de relación tenemos, a través de cómo hablamos de la iglesia o de las personas de la iglesia. Esto crea un daño horroroso. ¿Cuántas veces veo a hijos que abandonan la iglesia, pero claro, sus padres son personas que están todo el día criticando a la iglesia, todo el día criticando a los dirigentes de la iglesia, todo el día llevándose mal con otros hermanos? ¿De qué hablan en casa? Pues sus hijos, ¿cómo van a ver a su iglesia? La van a ver igual que sus padres. La van a ver como una cueva de ladrones. ¿Yo para qué voy a ir allí? Si todos son fatales, todos tienen defectos, empezando por el pastor hasta el último miembro. ¿Para qué voy a ir allí? ¿Vosotros sabéis por qué yo estoy en la iglesia y por qué os estoy hablando hoy aquí? Yo lo digo siempre, y se lo he dicho a ellos también. Porque mis padres, primeramente, siempre predicaron lo que ellos hacían en casa.
y lo que hacían en casa es lo que predicaban. Pero, en segundo lugar, porque hasta que yo no me independicé de mis padres y comencé a tener cargos en la iglesia y entonces comencé a ver los problemas de la iglesia, yo realmente no me enteré de los problemas de la iglesia. ¿Sabéis por qué? Porque mi padre y mi madre hicieron un pacto en el que se comprometieron a jamás pronunciar una sola palabra negativa, ni de la iglesia, ni de nadie de la iglesia. Yo jamás en mi vida, y mira que les pinchábamos, a veces les pinchábamos porque claro, ocurrían cosas en las predicaciones y nosotros cuando volvíamos de la iglesia en el coche, hay que ver el hombre este cómo ha predicado hoy, qué aburrido, pues podían poner a otro a predicar, pues hay que ver, pues tal y cual. Y fíjate que es fácil entrar al trapo de una cosa así, pues los tres hijos están de acuerdo, pues yo me he aburrido, pues para así pues ya no voy a volver. Podían fácilmente haber entrado al trapo. ¿Sabéis lo que decía mi padre siempre? Pues si hubierais estado atentos, hubierais descubierto que es cierto que quizá no es una persona, decía él, que tiene el don del habla o el don de la predicación, pero ha dicho 3 o 4 cosas muy interesantes. Y si hubierais estado atentos, las hubierais escuchado. Porque yo he aprendido cosas interesantes de este hombre hoy. Jamás hablaban de sus discusiones. Y fijaros que ella era secretaria de la Unión, o sea que estaba enterada de 1000 cosas. Jamás me enteré yo de ningún problema con pastores en la Unión, con miembros, problemas de la iglesia. Jamás nos enteramos de nada. Así es que yo creía que mi iglesia era una iglesia idílica, maravillosa. Y fue cuando ya fui adulto, cuando ya había tomado la decisión segura de pertenecer a mi iglesia, que entonces me enfrenté a los problemas, pero entonces yo ya era fuerte, y entonces yo estaba curado de espanto, y entonces no me sacaron de la iglesia por eso. Así es que, primero porque mis padres predicaron con su ejemplo, y en segundo lugar porque nunca hablaron mal de nadie de la iglesia, ni de la iglesia. Yo estoy aquí, seguro, y mis 3 hermanos, mis 2 hermanos y mi hermana, siguen en la iglesia también por eso. Quizá podíamos haber abandonado alguno, no quiere decir que con padres perfectos y maravillosos que hagan todo lo perfecto, los hijos permanezcan en la iglesia. Y conozco unos cuantos casos, que no es así. Y puede ser al revés también. Pero ayuda mucho, ayuda mucho. Y ayuda mucho no oír críticas permanentes contra las personas de la iglesia. Una cosa decía mi padre siempre, no sabéis cuánto le debéis a la iglesia, incluso en vuestros estudios, incluso como personas. Cómo os expresáis, todo se lo debéis a la iglesia. Constantemente estaba alabando a la iglesia y mirad si él conocía problemas de la iglesia. Y por eso yo estoy hoy aquí en la iglesia. ¿Qué factores fueron determinantes con respecto a la asistencia a cultos regulares? Es decir, ¿cómo lograron esos adolescentes que hicieron a los que hicieron estas encuestas durante 10 años venir regularmente a la iglesia? ¿Cómo lograron esos padres que no dejaran de venir regularmente a la iglesia? Pues fijaros lo que ellos mismos contestaron. Primeramente vuelve a surgir otra vez la decisión personal de ser adventista cuando se independice de los padres. Es decir, no depende de mis padres, sino que yo he decidido seguir a Jesús y voy a seguir siendo adventista porque estoy convencido. Segundo lugar, de nuevo vuelve a aparecer, la madre asiste regularmente, la madre arrastra, la madre lleva, la madre anima, la madre los empuja y por eso asistían regularmente a la iglesia. En tercer lugar, creen que las normas de iglesia son muy razonables. ¿Por qué? Porque sus padres así se lo han mostrado, así se lo han masticado y se lo han enseñado. Y finalmente, en cuarto lugar, de nuevo, aparece la participación regular en el culto familiar. Así es que la decisión personal del joven es determinante, pero influencia de la madre muy determinante y culto familiar muy determinante para que esos jóvenes no dejaran de venir a la iglesia. Y finalmente, ¿qué factores influyeron para que los adolescentes no se separaran de la iglesia? 3 principalmente, al menos durante los 10 años que duró la encuesta,
que es el tiempo en el que pudieron medir esto. Los padres están todavía casados. Es decir, que durante ese tiempo de la adolescencia sus padres eran un matrimonio que se mantuvieron unidos y casados. Quiere decir que este factor, en muchos en los que los padres se separaron fue un factor determinante para muchos para abandonar la iglesia. En segundo lugar, el joven participa regularmente del culto familiar. Y en tercer lugar, tiene la intención de permanecer como adventista activo cuando se independice. ¿Qué dos elementos están presentes en todas las encuestas que hemos mostrado? En todas las respuestas. ¿Qué dos elementos? Pues, primero, la intención del joven de seguir siendo adventista cuando se independice. Es decir, una decisión personal de seguir en la iglesia. Y en segundo lugar, el culto familiar está en todas las respuestas de estos jóvenes. Esto coincide con otro estudio muy importante que se llama Valuegénesis, en el que también el culto familiar aparecía como factor determinante para que los jóvenes permanecieran en nuestra iglesia. En el libro titulado Corazones en sintonía con Dios, un libro magnífico de los esposos Jungberg, ellos dicen, los ideales no sobreviven sencillamente por ser grandes o verdaderos. Es decir, aunque nuestra iglesia tenga ideales magníficos, eso no quiere decir que sobrevivan. Sobreviven solo cuando son implantados en las vidas y en los caracteres de los niños y de los jóvenes. Así es que solo sobreviven cuando son implantados en las vidas de los niños y los jóvenes. ¿De qué oportunidades nos da el culto familiar? Pues el culto familiar ofrece la oportunidad de presentarles cada día a nuestros hijos un Dios personal, un Dios que participa con nosotros en nuestras dificultades, que está a nuestro lado, que nos ama, que nos quiere. Y qué bonito que podamos dar ese testimonio personal a nuestros hijos, que podamos decirles a nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que ha hecho con nuestro matrimonio, lo importante que es Dios para nosotros, que se respete el sábado como tiene que respetarse, que ellos vean eso en nosotros. No que digamos, no, porque hasta la puesta de sol, pero me falta pan y me voy corriendo a comprar el pan. No, es que es una emergencia. Me falta no sé qué. O enciendo la tele. Pues no hemos dicho que... No me decís, pensarán ellos, que el sábado es un día especial, que tiene que ser diferente a todos. ¿Por qué hoy encendéis la tele el viernes? ¿Por qué no queremos hacer un día especial? ¿Por qué rompéis lo que vosotros mismos estáis predicando? Mis hermanos, no podemos ser incongruentes con lo que nosotros decimos y luego lo que hacemos, porque los hijos son los mejores psicólogos que existen. Y ellos analizan perfectamente si su padre vive y su madre vive lo que predica o no lo vive, y son unos hipócritas. Y en la iglesia son de una manera y en la casa son de otra. Y eso crea una dicotomía tan enorme que cuando los hijos tienen que decidir dicen, no, ¿yo para qué? Si a mi padre no le sirvió, ¿cómo me va a servir a mí? Yo pasé una crisis cuando era joven, igual que todos los jóvenes. Y durante 2 o 3 años estuve que no venía por la iglesia demasiado, sobre todo cuando mis padres se fueron de preceptores y yo me quedé aquí solo en Madrid. Pasé una crisis. Pero la crisis me llevó a un vacío absoluto. Y finalmente ese vacío me hizo recordar lo que había sido mi hogar y yo dije, no, yo no quiero este vacío para mi vida, yo quiero lo que vi en mis padres, yo quiero un hogar como el de mis padres, yo quiero un matrimonio como el de mis padres, yo quiero eso, no quiero lo que estoy viviendo ahora. Y eso me hizo volver. Así es que no me hicieron volver ni las doctrinas, ni la verdad de la Iglesia Adventista, no, me hicieron volver las vivencias que yo había visto en mis padres. Así es que, ¿qué responsabilidad tenemos como familia? ¿Qué porcentaje de responsabilidad tenemos como familia? Porque a veces
Es muy fácil echarle la culpa a la Iglesia. No, es que la Iglesia no hace suficientes programas, es que el pastor de jóvenes no funciona, es que este pastor no se ocupa de los jóvenes, es que las predicaciones, y venga, buscamos peros y peros. ¿Y yo qué estoy haciendo? Como familia, ¿qué estoy haciendo? Como padre y como madre, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo cada día, desde que me levanto hasta que me acuesto con mis hijos en el hogar? ¿Oro con ellos? Antes de irse a la cama, ¿oramos juntos? ¿Leemos algún texto? Cogemos las bellas historias, que os puedo decir que es una maravilla para los niños hasta los 12 y 13 años, tranquilamente, porque nuestros niños hoy no tienen tanta cultura religiosa como para que les aburran esas historias. Todavía yo cuando las leo me maravilla de cómo explican la Biblia. Yo cuando tenía 16, 17 años me había leído yo personalmente todas las bellas historias de la Biblia, todas, del principio hasta el final. Eso me ha dado luego una comprensión de la Biblia que no os podéis ni imaginar. Es decir, yo cualquier acontecimiento lo sitúo rápidamente y me sorprendo cuando hay personas que no son capaces de situar cronológicamente. ¿Qué va antes, Moisés o Pablo? ¿Quién estaba antes? No, pero claro, cuando llevamos tiempo en la iglesia, pero es que nuestros hijos no saben quién iba antes o quién. ¿Por qué? Porque no estudiamos las bellas historias de la Biblia con ellos. Y es tan sencillo coger eso de matutina, es sencillísimo, porque ahí te da hasta las explicaciones y las aplicaciones personales. Ni siquiera tienes que inventártelas, te las da. Con que sepas contar un poquito bien la historia, es sencillo. Y les daríamos una cultura bíblica espectacular con aplicaciones personales, que es lo que necesitan. Mañana veremos cómo a José le sirvieron las historias de su padre, de las vivencias de su padre, para poder tomar la decisión cuando fue vendido a Egipto de serle fiel a Dios, pasara lo que pasara. Porque él vivió o revivió en su propia experiencia lo que su padre le había contado que a él le había pasado antes, y antes de él a su abuelo, y antes de él a su bisabuelo, y antes de él a todos los patriarcas. Y él se vio en la misma situación y él dijo, bueno, pues si Dios ayuda a mis padres, también me ayudará a mí. Y por eso tomó la decisión de mantenerse firme. Elena de White dice claramente que José y Daniel demostraron ser fieles a los principios de la educación recibida en su niñez, fieles a aquel de quien eran representantes. Ellos estaban orgullosos del Dios de sus padres, porque estaban orgullosos de sus padres y de la vivencia que habían visto en sus padres. Y Elena de White añade en Consejos para los Maestros, página 103, en su sabiduría el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela, allí, con sus padres como maestros, deben aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida, lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Fijaros que no está diciendo prácticamente nada de religión, ¿verdad? O muy poco. Habla de dominio propio, habla de obediencia, habla de reverencia, respeto, cosas que todos los niños deben saber. Las influencias educativas del hogar son un poder decisivo para el bien o para el mal. Y si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por medio de instrumentos elegidos por él. Lo que Dios nos dice en estos pasajes, mis hermanos, es muy claro, clarísimo. Nos dice muy claramente que la mayor responsabilidad para que nuestros hijos resistan las influencias corruptoras, ¿sobre quién recae? Sobre los padres. Sobre los padres. Los padres somos para nuestros hijos la principal fuente de influencia. ¿Cómo? Primeramente a través del ejemplo personal. A mí me hace gracia esos padres que regañan muchísimo a sus hijos cuando los ven fumar y el padre está regañándoles con el cigarrillo en la mano. ¡Tú no fumes! Y el padre con el cigarrillo. Tú no digas eso, niño. Y el padre cada 2 por 3 se lo dice a la mujer. No, tengo que predicar con mi ejemplo. Si no quiero que mi hijo grite y se enfade, bueno, yo no voy a gritar y no me voy a enfadar, porque si no él va a copiar mi ejemplo. Así es que reaccionará como yo reacciono y él no entenderá que yo le diga, tú no hagas eso, pues si tú lo estás haciendo continuamente, ¿por qué me dices que no lo haga yo? Ejemplo personal.
Y finalmente, información por medio de la enseñanza. Hay muchos padres que dicen, bueno, todavía es muy pequeñito, no entiende, ya cuando él sea mayor decidirá. Cuando sea mayor ya será tarde. Los valores pasan de padres a hijos, pero también pasan los no valores, también pasan los vicios, también pasan... Si yo no le enseño valores, no os preocupéis que sus amigos se encargarán de enseñarle todo lo contrario a los valores. Se encargarán y les enseñarán cosas desastrosas que acabarán con ellos en la cárcel. Cuando los padres cumplimos esta doble labor que es el precepto y el ejemplo, el precepto es la enseñanza y el ejemplo es yo hago lo que predico. Cuando cumplimos esta doble labor, entonces lo más probable, y digo lo más probable, porque esto no es una ley de Media y de Persia, hay muchos factores que influyen, y la decisión personal del individuo, lo más probable es que nuestros hijos hagan suyos nuestros valores y principios. ¿Esta responsabilidad se la puedo delegar a otro? No. Esta responsabilidad es intransferible y no es negociable. Es mi responsabilidad y no es de nadie más. Y si yo no lo hago, nadie lo hará. Y no podré culpar el día de mañana a otros de que no lo hicieron y que yo... No, pero el Señor te dirá, pero ¿y tú qué hiciste? Y de ese texto de Deuteronomio, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo aplicaste? Porque yo te hablaba ahí de cada día. ¿Cómo lo aplicaste cada día a tus hijos? ¿Qué hiciste con ellos? Fijaros que es un proceso que podemos comparar a una carrera de estas de relevos, en la que un corredor tiene que pasar el testigo a otro corredor. Y podemos decir, bueno, en esa carrera influyen muchas cosas. Sí, bueno, influye la velocidad del que vaya delante mío, influye de que haya ido más o menos rápido, pero ¿se puede perder la carrera en un instante si ¿qué pasa? Si en el traspaso del testigo se le cae el testigo, tiene que recogerlo, bueno, ahí perdió la carrera. Es decir, el traspaso del testigo es el momento álgido de la carrera de relevos. Si no lo hacemos bien, se caerá el relevo, se caerá el testigo, el relevo no se hará y automáticamente nuestro equipo, nuestra familia, perderá la carrera. Por eso Dios nos dice en Deuteronomio 6, del 5 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos. ¿Cuál es la condición básica para que yo le enseñe correctamente a mis hijos cómo debo amar a Dios? ¿Cuál es la condición básica? Lo dice el texto. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? Primeramente en mi corazón. Si yo no amo a Dios, si no respeto a Dios, si no le conozco, si no es importante en mi familia, si no es importante en mi vida diaria, si no oro, si no estudio la palabra de Dios, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos? Nada. No le puedo enseñar nada a mis hijos. Por eso Dios comienza diciendo, si no es importante, tiene que ser muy importante para ti, tiene que estar en el centro de tu corazón, tiene que ser lo principal de tu vida, la relación con Dios. Dios tiene que ser lo más importante. ¿Por qué? Porque entonces tú le enseñarás a tus hijos lo más importante. Se las repetirás a tus hijos. Mañana veremos esto de repetir, qué importancia tiene, y es espectacular. ¿Qué importancia tiene lo de repetir para nuestra memoria? Si los padres pretendemos que nuestros hijos amen a Dios por encima de todo, debemos hacerlo nosotros primero. Yo debo predicar con el ejemplo. Yo debo ser un enamorado de Dios. Y si no lo soy, pues entonces tendré que caer de rodillas y decirle, Señor, cámbiame a mí primero, perdona mis pecados y ayúdame a hacer lo que tengo que hacer. El texto de Deuteronomio dice que la exhortación a amar a Dios tiene que ser de todo corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y debe comunicarse a los hijos en casa, por el camino, al levantarse, al acostarse, ponerlo en las puertas. ¿Qué quiere eso decir? ¿Qué me está diciendo?
Me está diciendo permanentemente, pero sobre todo está mostrando lo que una familia diariamente hace. Hace muchas cosas, entra, sale de casa, va a comprar, pone la mesa, se sientan en el sofá, se ponen a dormir. Las actividades diarias de una familia normal, y Dios dice, en todo, empléalo para enseñar a tus hijos que yo estoy ahí, que yo os cuido, que yo os quiero, que yo estoy en todos los actos. Qué bonito que nuestros hijos vean que contamos algo que nos ha ocurrido en el trabajo, algo, y que lo contamos mostrando cómo Dios ha actuado, cómo le habíamos pedido y cómo Él nos ha contestado. Que nuestros hijos vean eso constantemente, porque diariamente Dios nos ayuda, pero no nos callemos eso. Y cuando alguna vez me siento débil y he cometido un fallo, es bonito que mis hijos me vean llorar, no pasa nada, no pasa nada. Que me vean reconocer mi fallo, que me vean pedirle perdón a mi esposa, que me vean pedirle perdón a Dios, que me vean pedirle perdón a ellos mismos cuando me he pasado, cuando no he hecho las cosas conforme Dios pide que se hagan. Y alguna vez me ha tocado ir y llorar con mi hijo mayor y abrazarle y decirle perdóname porque me he pasado. Me he pasado. Estaba nervioso. Lo siento. Y he orado con él y hemos terminado así. Y él lloraba y yo lloraba. No pasa nada por llorar con nuestros hijos. No pasa nada por reconocer nuestros errores. Así es que en la vida diaria, en los elementos de la vida diaria, mostremos a Dios, mostremos el perdón de Dios, mostremos cómo Dios nos guía y nos ayuda. Y finalmente el texto parece mostrar que padres e hijos pasan mucho tiempo juntos. En aquella época puede que fuera así, porque iban con el padre al campo, le ayudaban en las labores, todo esto. Pero hoy en día, desgraciadamente, los padres pasamos cada vez menos tiempo con nuestros hijos. ¿Con quién pasan el mayor parte del tiempo nuestros hijos? Con los amigos, con los profesores, en la guardería, desgraciadamente, muchos, con el televisor, con internet. Así es que, ¿quién les da masajes cerebrales más que nosotros? Todos menos nosotros. ¿Quiere esto decir que si tenemos poco tiempo para estar con nuestros hijos, qué deberíamos hacer? Deberíamos aprovechar ese pequeño tiempo que tenemos para estar con nuestros hijos para hacer cosas relevantes con ellos, para darles lecciones relevantes, para hablar con ellos de cosas importantes. Y esto a veces nos cuesta hacerlo, porque estamos cansados, porque venimos agotados, porque queremos evadirnos y apretamos el botón de la televisión y no me molestes, niño, o porque descargamos nuestros malos humores sobre ellos cuando llegamos. Y luego estamos tan cansados que ya ni siquiera podemos hacer el culto familiar porque nos hemos dormido delante del televisor. Así es que aprovechemos al máximo el poco tiempo que compartimos con nuestros hijos, asegurando una buena transmisión de nuestros principios y nuestros valores. Porque no solo tenemos poco tiempo, sino que nos queda poco tiempo. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo y está buscando por todos los medios que tengamos cada vez menos tiempo, para que así él tenga más tiempo y pueda educarlos él en nuestro lugar. ¿Qué tenemos que enseñarles a nuestros hijos? Es sencillo. Si todos los días miramos a Jesús y leemos lo que Él hacía, lo que Él enseñaba, con que les enseñemos eso, ya será correcto. Quiero dejaros en esta noche con un texto, que es Proverbios 22, 6, que es muy hermoso en la versión Dios habla hoy. Dice ahí, dale buena educación al niño de hoy y el viejo de mañana jamás la abandonará. Mis queridos hermanos, queridas familias y queridos jóvenes, que el Señor nos ayude primeramente a todos a enamorarnos de Jesús, a enamorarnos de la palabra de Dios. No sirve de nada venir a la iglesia si realmente no vivimos o sentimos lo que hemos conocido. Lo que hemos conocido es un tesoro maravilloso.
pero tenemos que vivirlo para poderlo compartir. Y luego no solo vivirlo nosotros, sino compartirlo. Transmitir el testigo, para que nuestra familia y nuestra descendencia un día pueda estar en el cielo. Así es que en esta noche yo os invito a que nos juntemos en grupitos de 2 o 3, ya no importa si son pareja o no son pareja, juntémonos con otras personas quizá de las que lo hayamos hecho hasta aquí, 2, 3 personas, y oremos para que el Señor nos ayude, no solo a enamorarnos de Él, sino a explicar el Evangelio a nuestros hijos, con nuestro ejemplo, con nuestra vivencia y correctamente. Y si hasta aquí no lo hemos hecho el culto familiar, que nos ayude, propongámonos, pidámosle ayuda a Dios en oración, que nos ayude a hacerlo día a día. Y si fallamos algún día no pasa nada, volvamos a empezar al día siguiente y al otro y al otro. Más vale hacerlo 2 o 3 veces que no hacerlo nunca. Y pidamos también por todas las peticiones que se están haciendo constantemente en este cofre que tenemos aquí, para que el Señor conteste. Ya sé que se ha contestado alguna de las peticiones que se han hecho aquí maravillosamente. Y todavía no ha terminado la semana de oración. Así es que oremos por las peticiones que hay aquí, oremos por nuestros enfermos, oremos por nuestros hijos y oremos por nuestras familias, para que el Señor nos ayude a pasar el listón correctamente y que nuestros hijos puedan seguir en la iglesia. Y si no lo están, pongámoslos en las manos de Jesús para que Jesús los rescate de donde estén y un día, cuando Él lo crea conveniente, vuelvan a estar con nosotros. Vamos a juntarnos y vamos a hacer unas oraciones.